Aviso: para determinar el derivado de la función otorgada que incluye el registro natural, tenemos que aplicar la regla de cadena donde serías un cociente, por lo tanto U' requerirías la regla de cociente. Pero podemos evitar tener que usar la regla del cociente si aplicamos la propiedad del cotizante de los logaritmos dados aquí. Para que podemos escribir el registro actual como una diferencia de dos registros. Tenemos f de x igual registro natural x cuadrado más 2 menos registro natural x. Y si determinamos el derivado en este formulario, será mucho más gestionable. So f' of x será igual al derivado del registro natural x squared más 2 menos el derivado del registro natural x. Para determinar el derivado del registro natural x cuadrado más 2, todavía tendremos que aplicar la regla de cadena donde la función interna será u igual a x cuadrado más 2, y el derivado del registro natural u es igual a 1x'. Por lo tanto tendremos un x cuadrado más 2x' que sería 2x. Ponemos 2x1, y luego, el derivado del registro natural x que sería un x para tener f' de x igual. Debe ser dividido 2x por x cuadrado más 2, un x y la mayoría del tiempo seremos esperados. Combinar estas dos fracciones. Aviso: nuestro denominador común sería el producto de los dos denominadores. Multiplicar esta primera fracción por x, y multiplicar la segunda fracción por x cuadrado más 2 dividido por x cuadrado más 2. Así que ahora tenemos un denominador común, podemos combinar los numeradores. Tenemos f' de x igual, nuestro denominador común es x, la cantidad de x cuadrado más 2, el numerador sería 2x cuadrado. Y entonces debemos tener un poco de cuidado aquí, porque estamos restruyendo este producto, así que tendremos x cuadrado, 2, así que será x cuadrado, 2, que no factor. Todos x la cantidad de x cuadrado más 2. Así que esta sería nuestra función derivada. En el siguiente video, miraremos un ejemplo más de aplicar las propiedades de los registros a la función inicial antes de determinar el derivado. Así que miraremos este problema a continuación.